Vamos a pasar entonces a la presentación de Cristina Pato. Cristina se ha incorporado recientemente al taller Verticalef, es arquitecta por la Universidad Ricardo Palma, tiene un máster en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y durante los años que vivió en España desarrolló talleres de diseño, construcción colaborativo para creación de espacios expositivos utilizando herramientas tecnológicas. Buenos días, gracias Ángeles. Hoy les voy a contar sobre este proyecto de investigación que realicé como tesis de maestría en el Instituto de Arquitectura Avanzada en Barcelona. Este proyecto empieza con una serie de preguntas para llegar a definir el proceso y modelo de trabajo que iba a desarrollar mediante una serie de fases colaborativas. Plug and Display es un proyecto para artistas digitales, para artistas de los nuevos medios, para que ellos puedan exponer y presentar todas sus artes de un formato distinto, en una atmósfera nueva, en la que además ellos puedan ser parte del proceso colaborativo y también puedan aprender a utilizar herramientas tecnológicas. La idea con este proyecto era crear esas atmósferas, evocar situaciones y analizar nuevos comportamientos entre las personas que fueran a intervenir en este espacio. Finalmente, iba a tener un impacto social para tejer nuevas redes y hacer una conexión con la ciudadanía y con un espacio artístico dentro del eje del arte, la tecnología y la arquitectura. El proyecto, antes de iniciar esta investigación, me planteé muchas preguntas. Y bueno, claro, ¿qué es Plug and Display? ¿Para quién es? ¿Dónde se va a probar? ¿Y cuál es la necesidad? ¿Para qué va a ser? Y todas esas preguntas surgieron a través de una serie de procesos que me llevaron a plantear y a diseñar este modelo de trabajo. En este modelo de trabajo, bueno, este es el modelo original que realicé, esa es la imagen original, pero yo les voy a ir traduciendo y contándoles en qué consiste cada una de estas partes. Bueno, primero, mi rol como arquitecta, encargada de la investigación, el diseño y la fabricación. Pero tenía un vínculo directo con el espacio donde esto se iba a exponer y el espacio físicamente donde lo voy a producir. Al mismo tiempo, iba a haber una situación colaborativa entre los artistas que iban a exponer en este módulo expositivo y al mismo tiempo iban a ser parte del proceso. Entonces, convoqué a un curador de arte, a una curadora de arte, que además fue parte de la creación del contenido que se iba a exponer en este espacio. Y así fui creando y generando estas redes entre comunidades para realmente definir la necesidad real del proyecto y entender y crear esos vínculos entre cada una de las partes. Esto fue un proceso que constantemente se fue desarrollando hasta el final. Este era como mi guía. Y así llegué a la parte del marco teórico que finalmente me iba a envolver en todas estas líneas de investigación que el proyecto iba a tener. Entonces, pues está el marco de actuación, donde el lugar donde se iba a ocurrir el primer evento, la primera prueba de Plug and Display, era en una fábrica de arte. Entonces, esta investigación dentro de las fábricas de arte, fábricas de creación, espacios reciclados, espacios antiguamente industriales y hoy culturales que promueven y son mayormente autogestionados. En Barcelona había todo un proyecto de parte del ayuntamiento de activación de estas fábricas industriales, ahora como centros de arte. Y en otras partes del mundo también habían esos casos, así que había que conocer ese aspecto. Luego, la parte de la arquitectura en la era digital. La capacidad que tenemos ahora, las herramientas que nos dan ahora en nuestra carrera, nos permiten hacer simulaciones, hacer pruebas de una manera mucho más rápida para poder evaluar y ver cómo está funcionando y qué variantes se pueden generar.
Y así, en donde iba a estar ubicado dentro de las artes de los nuevos medios, lo que significa un espacio expositivo en la capacidad que puede dar esto a analizar nuevos comportamientos y tipologías del movimiento y el comportamiento de la gente, ¿no? Los usuarios, tanto el espectador como los creadores, pero en todo aspecto siempre enfocándonos en la persona, ¿no? Y por otro lado, ¿qué se iba a exponer en este espacio? Hice el vínculo con la asociación MATIX, que era la Asociación de Artistas Digitales de Barcelona. Gran parte de los artistas que participaron en este proyecto eran parte de esa asociación o estaban vinculados de alguna otra manera. Y conocer qué había detrás de su arte era clave para que yo también pudiera comprenderlo y ellos pudieran conocer lo que había detrás de la arquitectura. El proyecto iba a tener fases distintas, entonces enfocándome en cómo lo iba a realizar, era a través de proyectos colaborativos, participativos, y que fueran no solo permitir que las personas se involucren, sino crear aceptación en los mismos usuarios. Y dentro de la industria sostenible, los productos que iba a utilizar, los materiales, la forma en la que se iba a fabricar, todo tenía que estar también ligado a esto. Así me enmarco entre el arte, la tecnología y la arquitectura para desarrollar el proyecto de Plug and Display. Entonces, la metodología que trabajé se dividió en 5 fases. Cada fase fue sometida a 4 procesos: pruebas, resultados, evaluación y conclusión. De esta forma, cada fase resultó ser como un experimento. Y así, la primera fase, las entrevistas, luego el diseño de prototipo, el taller participativo de diseño, la construcción colaborativa y finalmente el evento, la intervención, la prueba final, y para poder recién lograr juntar todas estas conclusiones y llegar a una evaluación final, tanto de los participantes como la mía. Esta primera fase, pues las entrevistas, me llevaron a encontrar las verdaderas necesidades, a recolectar la información y en base a esto definir cuáles iban a ser las condiciones, las variables y los componentes que me iban finalmente a determinar el concepto de la pieza, del módulo de Plug and Display. En el aspecto de las variables, en las funciones, determiné dos puntos importantes. Las tipologías, es decir, qué tipo de arte se iba a exhibir ahí. Si iba a ser un espacio para arte sonoro, o de repente iba a ser para un objeto interactivo, o iba a haber alguna experiencia de videomapping. Cada uno de los tipos de artes era un tipo de uso distinto. Requería unas distancias específicas, una experiencia de acercamiento hacia el objeto o hacia la atmósfera que ha sido creada. Así, igual con los requerimientos técnicos, porque cada una de estas tipologías iba a necesitar requerimientos técnicos específicos también. Es decir, maquinaria específica y algunas distancias y características que se fueron determinando. Lo mismo el sistema constructivo. El sistema constructivo consistió en definir el ensamblaje el que tuve que diseñar para plantear este módulo, el material que también fue testeado para definir si el material iba a ser el adecuado para el ensamblaje y bueno, finalmente la fabricación. Se creó el módulo, diseñé las partes bajo un proceso utilizando herramientas de impresión 3D, de corte láser y utilizando herramientas de diseño de modelado en 3D para llevar a cabo las diferentes escalas del módulo y poderlo utilizar no solo en mi posición, sino también en conjunto con los artistas. Así surge el módulo. El módulo, este es el catálogo de los módulos porque el módulo base tenía una serie de componentes que se iban agregando y sumando dependiendo del uso que iban a tener, de lo analizado en el proceso inicial. Entonces, el módulo base tenía la posibilidad de incorporar un objeto, como también se podía adaptar una pieza para poder tener un objeto o dos al mismo tiempo,
y luego poder cerrar el módulo de otra forma, y así va surgiendo las distintas partes y las distintas piezas que componen este módulo, que luego se va a desarrollar y va a ser intervenido por los artistas. Así se arma el sistema, y ese sistema en el que podía analizarse la intervención de una persona, de dos, podía ser para un tipo de arte u otro, para un tipo de objeto. Y todas estas variantes, concluí que sí, el módulo se podía instalar, se podía exhibir y se podía transportar. Entonces empieza la fabricación del prototipo, del primer prototipo, en el que bueno, acá yo les quiero mostrar un pequeño clip del proceso. Sí, bueno, entonces surge todo el proceso del armado de las piezas. Las uniones se compusieron por diferentes elementos, y de esta forma llegué a plantear, tras mesas de discusiones y diferentes evaluaciones, no solo las piezas, sino cómo se iban a unir, cómo se iban a ensamblar, realmente alguna u otra era necesaria, reducir algunos elementos, porque lo importante iba a ser esa conexión con las personas al momento de usarlas. Bueno, ahí, por ejemplo, es una de las pruebas de las uniones en las que se define que sí, efectivamente pueden entrar y pueden ser transportables en una sola caja, porque todo debía ser llevado al lugar del evento. La plancha, sí, sí, tú puedes pasar al siguiente, gracias. Bueno, finalmente todo se concluyó que podía entrar en una sola plancha de 250 por 1.25 y podría ser fabricado de tal manera que se desarrolle en 6 horas de fresadora CNC, se eligen 3, y las uniones sean pegadas en 1 hora, finalmente el ensamblaje en 30 minutos. Luego, bueno, ahí yo generé unas fichas técnicas para cada uno de los módulos de los artistas, de tal manera que cada uno pudiera tener claro cómo iba a funcionar las diferentes etapas, ¿no? Y cómo iba a ser el proceso para cada uno. Pero todo esto se terminó acotando y se terminó ajustando en el taller participativo. Creo que esta fue una de las partes no más interesantes, pero quizá también que contribuyeron mucho, sobre todo a los ajustes en el diseño. Lo que yo había diseñado no necesariamente quedaba ahí, sino iba transformándose a través de esta conexión con los artistas. Y así ellos fueron interactuando, fueron planteando sus propias secuencias, sus propias uniones, hicieron algunos cambios buenos, en realidad que aportaron bastante. Era parte finalmente de un experimento en el que todos estábamos involucrados, así que todo se analizaba y todo se documentaba. Hay otro clip de la sesión de los artistas.
La sesión que acaban de ver se dio en el Fab Lab de Barcelona. Además, hubieron 2 sesiones más en 2 locales distintos. Uno fue en el Bauman Lab, ubicado en Terraza, y el otro fue en SpyR, ubicado también en el mismo Barcelona. Ambos, el primero y este último que les menciono, fueron con artistas involucrados en la exhibición. El que fue en Bauman Lab fue con gestores culturales. Una de ellas fue la que fue parte del proyecto como participante, así que fue muy interesante poder evaluar cómo se comportaba un gestor cultural ante esta configuración de espacios expositivos y un artista. Cada uno mirando sus necesidades puntuales, cada uno buscando un objetivo distinto, y ese proceso de composición me llevó a definir la configuración final y analizar las múltiples configuraciones que surgieron en el proceso, que finalmente podía tener la capacidad de replicarlo en un futuro por ellos mismos, ¿no? Surgieron un catálogo de opciones en el que las probabilidades de combinación eran realmente muchas, así que se logró y se finalizó, se concluyó que sí, este taller empoderaba al artista, le daba la capacidad para proponer, para diseñar su propia exposición, sus propias secuencias, y también definir cómo su arte iba a ser expuesto o encontrarse también ante una situación de vínculo, no solo de exponer su arte, sino exponerlo en conjunto con otros artistas y descubrir también un nuevo formato de exhibición y de espacios. Luego, el siguiente paso, la siguiente fase fue ya el taller de construcción colaborativa. En esta fase, convoqué a varios de los artistas, pero también convoqué a algunos de los que participaron en la parte de gestores culturales, y logré que todos estuvieran ese día completamente trabajando, armando y dando sus opiniones. Yo producí un catálogo de ensamblaje, como una receta de construcción, que es que es el que están viendo ahorita en pantalla. Es un extracto del catálogo que está dividido en diferentes partes, donde indico cada una de las piezas que componen cada módulo para que ellos puedan identificar de una forma muy simple y dinámica cómo armar el módulo. Entonces, empiezo explicándoles la etapa 1, la fase 2, y luego numeré y catalogué todas las piezas para que ellos pudieran tener una facilidad de encontrarlas, y con indicaciones. Y así fue surgiendo todo este proceso de indicar a ellos las partes. Este catálogo lo imprimí, ellos lo tenían en la mano, fue una circunstancia bastante dinámica. Incluso, como ya fue instalado, fue hecho en la misma fábrica de creación donde se iba a exponer, diferentes personas que participaban en el evento fueron acercándose, y también se generó una atmósfera en ese día, en esa fecha del taller de construcción. Se definió hasta también cómo algunas piezas iban a encajar y cómo debían ser compuestas. No solamente fue positiva la respuesta de los participantes, sino también se generó una aceptación y se visibilizó que ellos mismos eran parte de este proceso y que se estaba cubriendo una necesidad real que ellos tenían. Y bueno, el evento se realizó tras una serie de instalaciones previas con cada uno de los artistas. Ese es el artista Diego Suárez, que iba a realizar una exposición de videomapping. Román Torre, que instaló un equipo interactivo. Y Mónica Rick, que hizo la instalación sonora. Cada uno tenía unas características distintas y específicas para implementarlo, y se resumió en
en esta composición, donde yo fui identificando y le asigné a cada uno con qué módulos iba a trabajar uno y con qué módulos iba a trabajar el otro. De esta forma, ellos tenían todo el material necesario y al mismo tiempo podían dar su opinión y eran evaluados durante todo el proceso. El proceso de ensamblaje y el proceso de construcción se llevó a cabo en la fábrica L'Estruc, fábrica de creación ubicada en Sabadell, Barcelona. Bueno, este plano lo hicieron los artistas, ellos mismos hicieron este boceto de dónde iban sus módulos, que también era parte del objetivo, para poder definir e identificar, dejar claro la posición de cada uno en el momento de que se prendieran las luces y empezaran a hacer su arte performativo. Se realizó un catálogo por la curadora Citlali Hernández, catálogo de la exposición que iba relacionado. Codis Oberts es el nombre que le da a esta exposición, la primera exposición que aloja Plug and Display, que está en torno a los códigos, los números, la data, y todo esto porque además Plug and Display tenía detrás de esa fabricación un proceso de códigos y fabricación que lo daba tras el programa previo a la fabricación que realicé. Pruebas de impresiones, que todo proceso, bueno, un presupuesto, había que realizar un presupuesto en el que identificar y visibilizar a todas las partes, como todo proyecto, era parte del proceso. Además, para identificar, por ejemplo, IAC, que era el Instituto de Arquitectura Avanzada, y el Fab Lab de Barcelona, me permitió usar las máquinas y las herramientas. L'Estruc, el lugar donde se iba a instalar, me dio todos los cables eléctricos y toda la parte técnica. Y aparte, cada módulo tuvo un costo y había que mapearlo de todas maneras. Las publicaciones, de hecho sí, hubieron algunas publicaciones en la página de L'Estruc. También realizaron un póster que fue parte, que ellos llamaron, era un evento que ellos realizaban 2 veces al año, que se llamaba el Hack and Art Day, y este proyecto fue parte de este evento. Y también las publicaciones en la página de Matix, que era la Asociación de Artistas Digitales de Barcelona. Los artistas y los gestores culturales y todos los que participaron evaluaron el proyecto y tuvieron un nivel de aceptación. Además, se pudo comprobar de que ellos, al ser parte de esto, se sintieron no solamente participantes y sintieron que habían colaborado con el diseño, sino también se creó una aceptación, se creó un reconocimiento del proyecto y además les abrió una posibilidad a que a partir de ahora ellos podían utilizar esas herramientas para fabricar sus propios sistemas de dispositivos, lo cual permitió que no solamente ellos tuvieran esa posibilidad, sino también los centros culturales también abrieran esa imagen hacia otros aspectos. Y mi propia evaluación, donde concluyo que el proyecto sí se probó, fue interdisciplinario, se llevó a cabo, y al llevar a cabo y verlo en el contexto, me permitió ver cómo un proyecto, al estar ya en el contexto, en este caso expositivo, pudo tener las capacidades y pude evaluar diferentes componentes, cómo la tecnología aplicada en este proyecto sirvió, me permitió hacer las pruebas necesarias y además el impacto social que tuvo, por dónde estuvo ubicado y quiénes estuvieron involucrados, ¿no? Y bueno, además, un poco haber encontrado las necesidades reales a partir de preguntas reales, sí me llevó realmente a conectar y crear redes con la comunidad, una comunidad interesada en las artes, en la tecnología y en el tema colaborativo. Bueno, finalmente, pensando ya a futuro, Plug and Display es un proyecto que puede llegar a tener versiones en adelante en las cuales se piensa que puede entrar en una plataforma donde además tenga un sistema parametrizado, donde los artistas puedan, por ejemplo, poder entrar y modificar algunos parámetros y ellos mismos puedan ser parte de este diseño de una forma mucho más automatizada, pero al mismo tiempo también puedan ser parte de contribuir a que el diseño se siga transformando y siga cambiando. De esta forma, Plug and Display
no queda aquí, Plug and Display continúa, Plug and Display puede ser reproducido por otros centros culturales, otros artistas, pero lo importante es poder seguirnos planteando preguntas nuevas para encontrar nuevas respuestas y así crear nuevas versiones de Plug and Display. Muchas gracias. Gracias a ti, Cris. De repente nos hacen llegar también algunas preguntas. ¿Cuál es el aporte que más rescatas del trabajo colaborativo que hiciste con los gestores culturales y los artistas? Bueno, realmente fue un vínculo que no pude predecir con tanta una experiencia que no la pude predecir tanto al inicio. Sabía que iban a ocurrir, iban a haber buenas reacciones y temas positivos, pero la capacidad que pudo haber esto generado en cuanto al diseño y en cuanto a la intervención y a darle una nueva mirada también al arte, que además de tener una gran afición por el arte, me aficionaba mucho y estaba muy interesada en investigar estos comportamientos de las personas y trabajar con el cuerpo. Resulta que muchos de los artistas estaban también enfocados en analizar el comportamiento a nivel expresión corporal y reacciones. Entonces, sí veían esto como una experiencia también de atmósferas y de comportamientos. Entonces, creo que coincidimos mucho en eso y eso no lo pude intuir antes. No pude intuir que íbamos a tener tantas cosas en común, ¿no? Genial. Por último, un poco explicar cómo llegamos a esta geometría, a esta forma, y de qué manera las herramientas digitales te ayudan a resolver el problema, ¿no? Bueno, la forma, en realidad llegué por el movimiento, porque para mí el movimiento significaba poder girar una pieza y poder querer seguirla girar siempre, y esto era para mí la expresión corporal. Entonces, y además, como la fui creando en diferentes etapas y diferentes escalas, en cada una de estas entrevistas que tuve al inicio, yo llevaba unas piezas, la pieza de Plug and Display, pero en escala 1:20, y era súper chiquita. La llevaba en mi cajita de lentes, literal. Entonces pude con esto, en las conversaciones que tuve con ellos, ellos la manipulaban y veía que jugaban mucho con esa pieza. Entonces yo me imaginaba que si jugaban a esa escala, ¿qué iba a pasar después? Entonces creo que ese proceso de poder, bueno, además que me sumergí en el Fab Lab y estuve al costado de la máquina de impresión 3D realizando prueba tras prueba de uniones y todo, así que sí, definitivamente fue un aporte fantástico, realmente. Buenazo. Gracias, Cristina. Gracias a ti, Ángeles. Gracias a todos.